noches a don Marcelo, nuestro rector de la universidad, a don Manuel González, como decano, a don Virginia Castillo, directora de docencia, a Ana Rodríguez, como representante del Consejo Universitario, y nuestra directora Patricia Carlos Cruz. Para nosotros, desde el punto de vista académico, es muy importante una actividad como esta porque hemos apostado a cosas importantes. Creemos en que los estudiantes son la juventud, la juventud es el campo donde florece la vida y son ellos los que son los formadores de ese campo. Partiendo de ese hecho, de esa premisa, también decimos que los estudiantes son capaces de llegar hasta donde ellos quieran y así es como van a ser del tamaño de sus propios pensamientos. Dentro de ese ámbito, como nos ven así bien guapetones y guapetonas en esta noche, nuestros estudiantes queremos desarrollar en ellos el liderazgo, la participación, la iniciativa, la creatividad, la innovación, que desde las cátedras donde yo participo son ejes que son importantes, que hemos tratado de promocionar en ellos. Como casi toda la mayoría lo sabe, yo tuve un quebranto de salud en estos días y me siento muy orgulloso de ver una actividad organizada de esta magnitud y ellos solitos se encargaron de todo, por supuesto que con el apoyo de Patricia, nuestra directora. Queremos siempre saber que ellos son capaces de hacer su propio intraemprendedurismo, o sea, desde la propia universidad, cumplir los sueños, como decía don Marcelo, y de esa manera es donde nosotros podemos tener una sociedad más justa, equitativa y que sea promotora de un cambio, porque el cambio nace de nosotros mismos. Partiendo de ahí, sin más preámbulos, para entrar a lo que vinimos, como dicen por ahí, vamos a presentar a don Manuel Chávez Carranza, que es licenciado en Administración de Negocios, con énfasis en Contabilidad de la Universidad de Costa Rica, y tiene una actualización constante y permanente en cursos, seminarios y capacitaciones diversas, como lo que nos asiste a todos los profesionales. Somos profesionales a partir de que tenemos el cartón en la mano y sonreímos para la foto. A partir de ahí es donde nosotros empezamos realmente nuestra labor como profesionales. Ha sido miembro de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Alajuela como jefe de contabilidad. También ha sido de la Universidad de Costa Rica jefe de control del área de recursos humanos, Arthur Young y Asociados como auditor senior, y también actividad profesional independiente desde 1984. Sin más preámbulos, vamos a dar pase a don Luis Manuel Chávez para que tome parte de la mesa principal. Seguidamente vamos a recibir a don Juan Carlos Barbosa Sánchez, él es economista de la Universidad de Costa Rica, magíster en políticas públicas de la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires, República Argentina. También es asesor municipal, fue asesor municipal y asesor de proyectos del Fondo PL 480 en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, consultor en formulación de proyectos municipales del mismo programa en proyectos ingenieriles CAPA. Analiza la organización de métodos y corporación los periféricos, director financiero presupuestario de la Editorial Costa Rica, analista de tarifas de servicios públicos de la Contraloría General de la República y en ejercicio de funciones de supervisión en temas presupuestarios en auditoría, sean de tipo especial u operativa, en la Contraloría General de la República. También es profesor universitario de los cursos de Estadística, Macroeconomía y Microeconomía, y profesor del curso de Economía de la Cooperación de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos para que forme parte de nuestro panel. Finalmente tenemos a doña Dunia Zamora Solano. Ella es de la Universidad de San Marcos, está laborando ahí. Tiene grados académicos de licenciatura en Contaduría Pública y es egresada de la asesoría fiscal a nivel de máster, pendiente de tesis únicamente, así que ya ahorita tendremos nuestra asesora fiscal en pleno uso de sus derechos y facultades. Es certificadora de auditora de las normas de calidad ISO, certificación de control de calidad de auditoría interna y certificación de normas internacionales de información. En experiencia profesional tiene 18 años en contaduría pública, como auditora interna, como auditora externa, como gerente financiera administrativa. También ha sido profesora universitaria e instructora del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en normas internacionales de información. Ha sido miembro de la Junta Directiva en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
y miembro de diferentes comisiones y el Tribunal de Ética. Hoy preside el Comité Técnico Permanente del Colegio Profesional de Contadores Públicos. Por favor, bienvenida y parte de nuestro foro. Así es que vamos a dar inicio a la actividad de esta noche. Vamos a pedirle a don Luis que por favor pase adelante para hacer la presentación de esta noche. Muchas gracias. Una satisfacción realmente, como les digo, estar aquí y vamos a tratar de ser concisos para los 20 minutos que nos regalan. Un poquito de referencia general sobre lo que es la Contaduría Pública en Costa Rica, con la fundación del Colegio de Contadores Públicos en el año 1947. La ley se promulga en agosto del 47, ha tenido varias reformas, pero la última actualización fue en el año 2000. Realmente lo importante de la creación de la ley y del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es que es el ente que viene a regular la materia de la contaduría, porque se creaba la figura de una corporación profesional de naturaleza no estatal. O sea, es el ente que desde el punto de vista de asociación particular de profesionales va a tener la responsabilidad de regir la materia contable. Vean que se crea en el 47, la Universidad de Costa Rica se crea en los años 40. La primera carrera, como ustedes saben, fue la carrera de Derecho, que ya venía de los procesos universitarios anteriores. Y la carrera de Ingeniería, la carrera de Contaduría, es de las primeras carreras que ya se formalizan a nivel universitario. Y a partir de ahí, pues ha venido evolucionando. Fue la Universidad de Costa Rica durante muchos años la única universidad que impartió la carrera. Luego, con la apertura a la docencia privada, pues muchas universidades privadas empezaron a incursionar. Básicamente, tribu aquí, creo yo, un tema práctico, porque no era una carrera que requería laboratorio, no era una carrera que requería infraestructura, era una carrera que requería básicamente un aula, docentes y mecanismos ahí de impartir la teoría contable. Entonces, por ese lado, fue que mucha gente se incorporó o se metió al tema de la contaduría básicamente por facilidad. No necesariamente toda esa gente ha tenido la vocación, o como todas las carreras, no todo el que entra o saca un título universitario o un título de cualquier naturaleza en una carrera, pues va a seguir en eso porque tiene la vocación, le gusta y se involucra en el tema. Dentro de las funciones, bueno, teníamos ahí las funciones de la contaduría. Estaban el promover el progreso de la ciencia contable y afines, cuidar el adelanto de la profesión en todos sus aspectos, defensa colectiva y del desenvolvimiento de los profesionales, procurar el mejor desarrollo de la enseñanza en el ramo, opinar, evacuar consultas, dirimir conflictos en su materia y de su competencia. Aquí tenemos a doña Donia, que es presidenta del comité, que antes se llamaba Comité Técnico Consultivo del Colegio, que es una unidad del Colegio de Contadores Públicos, a la cual puede recurrir cualquier empresa, cualquier institución, cualquier persona que quiera dirimir un tema técnico, que quiera aclarar un concepto, que quiera definir una normativa contable o apegarse a una normativa contable en función de los criterios que da la autoridad profesional, que es el colegio. Dichosamente tenemos el honor de tener a doña Donia aquí como presidenta de ese órgano, porque, como les digo, el colegio, al ser un ente no estatal, pero de naturaleza pública, tiene esa responsabilidad, y dentro de esas responsabilidades es el impulsar la enseñanza de la contabilidad. Y entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, hace ratillo ya, que normalmente los profesores, como les digo, la Universidad de Costa Rica era la única que impartía la carrera. Los profesores normalmente eran la gente de élite del país. No era extraño ver un ministro de Hacienda dando clases en la universidad, o ver a la gente que estaba en los círculos de élite social, económico, político, como docentes universitarios, no necesariamente por un salario, sino porque eso les daba un estatus, les daba una proyección y les daba, digamos, el cumplimiento de un compromiso moral y personal de proyectar lo que sabían y lo que les había dado el país en función de enseñar, en función de dar docencia a los estudiantes. Eso sigue siendo válido, y todos los que estamos metidos en la carrera, todos los que somos parte de una actividad profesional, doña Donia también les va a hablar ahora de lo que es ética, que es un pilar fundamental de lo que es, bueno, todas las carreras profesionales, pero particularmente la contaduría pública se basa como pilar fundamental en lo que es la ética, y dentro de lo que es la ética, el principio de independencia.
¿Qué es la independencia? Básicamente que el contador público, en el ejercicio de su función, tiene que ser independiente de las actividades que audita. Bueno, se dan otros campos de acción de contadores públicos, como los que trabajan en auditoría interna o en consultoría o en auditoría fiscal, en donde pues sí pueden mantener una relación de más cercanía o de más afinidad con el contratante. Pero básicamente, si hablamos de la contaduría pública en el principio puro, que es básicamente la auditoría externa, lo que es emisión de dictámenes para terceros, lo que es supervisión, tiene que haber independencia porque es el principio fundamental de operación. El reglamento de la ley también establece como fines principales la vigilancia y defensa de la aplicación profesional de la contaduría pública, la promoción y el progreso científico de la contabilidad y las ciencias afines, y el velar por el progreso técnico y económico de sus miembros. O sea, es una... Aquí lo vemos ya como una asociación de agremiados en este punto, progreso técnico y económico de sus miembros, pero están por encima los fines superiores, que son básicamente la promoción de la carrera, el desarrollo de la ciencia y propiamente el ser el ente rector que maneja ese tema. Por ahí nos decía ahora que se dice ahí de la ciencia de la contaduría. Hay varias definiciones, ustedes las conocen de contabilidad. Ahora me estaba acordando de una que fue la primera definición que me aprendí, de esas cosas que uno se aprende y como que se le quedan ahí pegadas, ¿verdad? Cuando estaba estudiando contabilidad en el vocacional de la Alajuela hace rato, estudiamos con unos folletos que se llamaban Fini Miller, tal vez alguno haya oído hablar de ellos. Y decía como definición de contabilidad que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las transacciones y los hechos que son al menos de carácter financiero. Entonces, definía la contabilidad como un arte. Y ciertamente los pensadores en ese entonces éramos artistas, porque trabajábamos sin computadora, trabajábamos sin tecnología, sin celulares, sin sistemas de información, de comunicación. Se trabajaba básicamente con calculadoras, muchas veces manuales eléctricas, pero muchas veces manuales hasta de mariqueta, con unas sábanas que servían de hoja de trabajo para registrar y clasificar y resumir. Si se cometía un error había que borrar los informes generados a máquina de escribir. Si igual se cometía un error, pues se echaba a perder todo el trabajo, con un pool de secretarias ya cuando eran despachos. En fin, era una labor bastante difícil. Creo que en todas las profesiones lo era, pero en la contabilidad particularmente. Si ahora con todo lo que son los sistemas, con todo lo que son los software, los hardware y todo lo que se tiene de soporte, pues aún así a veces nos dan las 10, 11 de la noche terminando un trabajo. Imagínense lo que era en ese tiempo. Pero bueno, es parte de la evolución que se tiene. Básicamente, bien importante es mencionar el tema de la normativa contable. O sea, la contabilidad, al definirse como ciencia también, tiene que estar basada en una normativa y en unos principios generales que tienen que respetarse. Esos principios han venido evolucionando a través del tiempo. Costa Rica, por ejemplo, mucho tiempo para no tener su propia normativa, que sí teníamos un folletito ahí que había editado un señor que fue pionero, don Adonai Ibarra, en el Colegio de Contadores Públicos, que se desvivía por generar los principios, por escribir teoría, por asesorar. Pero nosotros lo que hacíamos en el país era adoptar los principios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces el instituto sí generaba su libro, ya era una economía mucho más evolucionada, mucho más amplia, y nos guindábamos de ahí, como decimos popularmente. Igual en lo que llamaban las FASB, las FASB, las Financial Accounting Standard Boards, y más adelante, ya en 1973 hasta el 2001, las NICS, las Normas Internacionales de Contabilidad. Luego viene y evoluciona ya cuando cambia el Instituto Americano de Contabilidad a las normas internacionales de información financiera, que es la que tenemos hoy, y que igualmente siguen evolucionando, se siguen revisando, se siguen dando actualizaciones, se siguen generando nuevas normas, con comités que a nivel mundial se manejan, revisando la teoría contable, adaptándola a la realidad actual, actualizándose permanentemente. Entonces fueron adoptadas las normas internacionales en Costa Rica mediante un acuerdo de la Junta Directiva del Colegio del año 1999, en septiembre del 99, y la misma Administración Tributaria, la Dirección General de Tributación, las adoptó también para fines tributarios mediante la resolución del 6 de diciembre de 2001. De manera que todas las contabilidades a nivel nacional, básicamente por esos acuerdos formales que, como les digo, el colegio, al ser el ente rector de la teoría contable, es el que dicta las directrices.
pues lo generó en esos términos, y la tributación también, de manera que ante una inspección tributaria, perfectamente un auditor tributario podría objetar un informe, un registro, un manejo transaccional si no está de acuerdo a las normas contables. Entonces, vamos metidos mucho en lo que es la normativa en esos términos. ¿Cuáles son los, digamos, los pilares fundamentales de las normas? Son bastantes normas y esto requiere todo un curso de preparación y de certificación, pero básicamente tienen, digamos, están basadas en general en que la contabilidad genere información suficiente, o sea, información amplia y comprensible para el lector del estado financiero. O sea, la contabilidad no es para el que la hace, no es para el gerente, no es para la junta directiva, sino que es para todo el usuario de esa información, tanto interno como externo. Son autoridades, son bancos, son la administración tributaria, son inversionistas, son bolsas, en fin, todos los que tengan de alguna forma acceso a la información. Las normas procuran una evaluación adecuada de saldos de los estados financieros, de manera que cada cifra que muestran los estados financieros tenga una evaluación actualizada o adecuada de acuerdo a las condiciones de la economía, a las condiciones del medio empresarial en que se desenvuelve. Genera, como les digo, información suficiente que está reflejada por estados financieros integrales. Son 4 estados básicos. Normalmente los estados financieros uno los entendía que era principalmente el balance de situación y el estado de resultados. De acuerdo con normas tenemos que generar los 4 estados financieros básicos que incluyen el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio como parte integral de todo, y las notas de los estados financieros, que son notas explicativas, aclaratorias y de detalle de todas y cada una de las cifras y los eventos que conforman los estados financieros. De manera que entonces ya esa normativa nos da una integralidad desde el punto de vista de calidad de información, de suficiencia de información y de posibilidad de que el lector del estado financiero pueda tener una visión completa, una visión más integral, más detallada de lo que es la información que se le está dando, porque no necesariamente el lector de un estado financiero, no necesariamente el usuario del trabajo de un contador o de un contador público es un experto en contabilidad o ni siquiera un conocedor en contabilidad. Muchas veces, la mayor parte de las veces son personas que no son contadores y que por lo tanto la información tiene que ser clara, suficiente y debidamente validada para efectos de que puedan tenerlo como base de referencia para toma de decisiones. Se basan también en, bueno, incluye también lo que es ya regulaciones de orden general, como regulaciones ambientales, de los entes reguladores y en fin, de toda la periferia que va alrededor de este tema de nuestros registros, basado lógicamente en estándares técnico-contables. Pues ya las normas dan propiamente su lineamiento de qué se registra en cada cuenta, qué se registra en cada proceso, en qué condiciones se maneja de una forma o de otra. Entonces todo eso es parte de la normativa. No estamos aquí en un curso de normas, pero por eso nada más tenemos una visión de carácter muy general. Luego se han ido derivando normas específicas de las mismas normas internacionales, por ejemplo las NIC para pymes, que se aprobaron en el 2009, que como ustedes bien saben, bueno, nuestra economía está conformada por una buena parte de empresas pequeñas y medianas, y por lo tanto, pues no necesariamente las normas integrales o las normas generales son aplicables para empresas de tamaño pequeño o mediano. Entonces hay normas adaptadas específicamente para pymes que nos permiten también tener una visión clara, suficiente e informativa de lo que son ese tipo de empresas. Requieren trámites bancarios, requieren trámites tributarios, requieren trámites de captación de nuevos inversionistas, requieren información para terceros, información para los mismos socios y por lo tanto requieren una normativa particular que facilite la interpretación de esa información. Y por último las NIC-ST, que son las normas del sector público que se han promulgado y se han aprobado a nivel nacional y que como todo el sector público ha llevado un paso ahí de carreta, digámoslo, en cuanto a la poca velocidad de implementación con que se han puesto en operación. De hecho, todavía no se han puesto en operación. Las normas fueron, digamos que la Contraloría General de la República empezó desde el 2006 a presionar por generar una normativa contable para el sector público. Sabemos que el sector público básicamente ha manejado contabilidades presupuestarias, o sea, contabilidades a base de efectivo, entradas y salidas. Entonces, ingresos, egresos, independientemente de si son inversión, independientemente de si son activos, independientemente de si tienen vigencia en el tiempo, independientemente de si son gastos momentáneos, ingresos, egresos, simplemente. Entonces,
Eso es un limitante tremendo desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de calidad de la información que el usuario puede tener y desde el punto de vista de transparencia. Si hay uno de los temas fundamentales a nivel del manejo del Estado, a nivel del manejo de la economía, es la transparencia que se requiere en cuanto a la información y en cuanto a la rendición de cuentas. Y la contabilidad presupuestaria no es precisamente el mejor instrumento para generar esa información de calidad y que pueda ser una base de transparencia para la rendición de cuentas, para control interno. Yo recuerdo hace unos años que estábamos haciendo una auditoría en una institución pública muy importante que maneja un impuesto que le llega directamente y que tenía miles de millones en inversiones transitorias, porque no, digamos, era tanta la plata que le entraba, que sigue entrando lógicamente, que no tenía, y con los mecanismos del Estado de contratación y de licitación y de esperes y vaya y apele, o sea, nunca, la ejecución de los presupuestos es muy complicada. Entonces tenía miles de millones de inversiones. Lógicamente, al tener una contabilidad de percibidos, no de vengado, pues no llevaba control de los saldos de las inversiones a nivel contable. Ciertamente había auxiliares, había registros por ahí, pero ni siquiera un auxiliar detallado que permitiera de obtener información de cuáles inversiones, dónde las tenía, cuándo vencían, y entonces pasaban a veces inversiones que se vencían y pasaban 6 meses y no los renovaban y dejaban de perder intereses. ¿Por qué? Porque la contabilidad pública en esos términos no estaba generando realmente una información de calidad y no estaba permitiendo el control, que es básico. O sea, desde el punto de vista del manejo de los negocios y del manejo del Estado, es básico tener la contabilidad como un instrumento de soporte del control. Muchas veces, y de hecho así ha sucedido regularmente y sigue sucediendo todavía, aunque ya menos que antes, la contabilidad se ve o se ha visto simplemente como un mal necesario, como un medio para cumplir con obligaciones tributarias o para incumplir con obligaciones tributarias, que es como lo ve mucha gente, a ver de qué forma escamotea el impuesto y paga menos, o como una obligación porque el banco me lo pide para efectos de mantenerme activo el préstamo, o porque simplemente es una obligación tener contabilidad. Pero si vemos la contabilidad como una base para toma de decisiones, si vemos la contabilidad como una base para el soporte del control interno, para el soporte de la transparencia de la información, pues tenemos entonces que dar ese salto cualitativo en función de tener información de calidad que básicamente tendría que estar soportada en una normativa que es lo que nos da ese respaldo. Decíamos entonces que como estímulos para este tema de promulgación de las NICs o como motivaciones estaba el hecho de que de los problemas y escándalos financieros, la corrupción, el fraude y la crisis económica, o sea, temas recurrentes en el manejo del Estado, en el manejo del país, que obligan precisamente a tener mecanismos contables de control y de verificación que permitan minimizar estas situaciones. Las decisiones de la reforma pues han llevado un proceso evolutivo ahí lento, porque ha requerido apoyo político y de toda la burocracia estatal, la voluntad de cambio, que a veces, como ustedes bien saben, cualquier cambio que se trate de implementar en cualquier actividad de la vida y particularmente en el sector público es bastante doloroso, bastante duro de mover, y sobre todo cuando alguien siente que, o la gente piensa que al evolucionar ese cambio hacia la modernidad va a poner en peligro la estabilidad de su puesto de trabajo, va a poner en peligro la comodidad con la que se ha movido a través del tiempo y le van a exigir más, y entonces todas estas cosas son muy del ser humano y muy del burócrata en parte, pero dificultan procesos de este tipo. Luego los presupuestos y los costos de adopción, que lógicamente es un proceso que no es barato, hay que implementar toda una infraestructura informática, de normativa, de capacitación de la gente, y tiene un costo. Lógicamente que entonces se presentaron barreras de implementación de las NIC-SP, por ejemplo, un sistema legal entrabado que limitaba muchas veces la toma de decisiones, la falta de personal calificado, había que empezar por calificar a la gente, y en eso el colegio ha tenido participación importante junto con la Contabilidad Nacional de desarrollar procesos de capacitación, cursos, certificaciones de gente ya en lo que es NIC-SP, un cambio en la cultura de gestión, lógicamente, en todo lo que es el manejo institucional. El tamaño de la jurisdicción, el Estado no es simplemente el gobierno central, el Estado son todas las jurisdicciones de autónomas, semiautónomas, municipalidades,
organismos adscritos, en fin, toda la estructura que es bien compleja y bien amplia. La falta de coherencia interna, una forma de llevar la contabilidad la tienen las municipalidades, otra forma los ministerios, otra forma las instituciones autónomas, cada una con su programa, cada una con sus sistemas, cada una con sus equipos de trabajo diferentes, nadie cohesionado en cuanto a normativa y en cuanto a procesos. Luego la integración de procesos informáticos, como les digo, cada una tiene sus programas, cada una tiene sus sistemas, cada una tiene su software, su hardware, y a nivel de normativa, pues lo ideal es ya incorporarse en una sola mecánica para efectos de poder tener información integrada. Y luego la autonomía institucional de las municipalidades, de la Caja de Seguro y otros que dicen, no, a mí no me pueden obligar porque yo tengo autonomía y yo hago lo que quiera, las universidades, en fin. Y entonces eso también ha limitado bastante el proceso. De manera que la última normativa estaba para que ya en el 2011 entrara. Bueno, ha venido posponiéndose que en el 2009, que en el 2012, que en el 2014, que en el 2011 y todavía en el 2011 todavía no está funcionando. Ya la Contabilidad Nacional ha podido generar el cuadro de cuentas integrado y toda la infraestructura formal para echar a andar, pero todavía muchas de estas barreras están ahí atravesándose. Quería hablar un poquito de las burbujas inmobiliarias, pero voy a nada más a mencionarlo, las burbujas, digamos, fallas contables a nivel mundial, que pues han sido consecuencia de fallas de grandes errores y de grandes consecuencias negativas para la economía mundial y para la economía nacional, como por ejemplo tuvimos ayer en el 2008, que se dio cuando se dio la quiebra de Lehman Brothers y se vino todo este tema. Luego viene la burbuja, bueno, primero era la burbuja financiera, luego la burbuja financiera con el caso Enron, cuando quebró Enron, la burbuja inmobiliaria cuando se reveló todo el tema de las hipotecas, el reciente caso de Grecia, que fue también un problema de falta de información contable y de falta de manejo adecuado de lo que era la contabilidad. Y todo esto pues tuvo efecto en la bolsa de valores de cada país, en las bolsas de valores mundiales, en la región, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, y nada más para ejemplificar el tema de la importancia de tener buenos procesos contables que soporten una economía. Vamos. El tema de la globalización también pues implica la necesidad de que la contabilidad esté incorporada a los esquemas mundiales de información por los tratados comerciales internacionales y por la Organización de Comercio Internacional y demás. Y para cerrar con el último minuto, que lástima que a esto le quería dedicar más tiempo, pero no nos da chance, que es el entorno nacional. Tenemos en Costa Rica el déficit fiscal se dice que es de un 5.4 del PIB, del Producto Interno Bruto. Ustedes saben que el PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se generan en una economía, un país. Se dice, estos son datos del 2013, que la carga tributaria en Costa Rica del gobierno central, ingresos del gobierno central es de un 13.7% del PIB y la carga tributaria total de un 22.5% del PIB. Como les digo, datos del 2013. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es información que lo pueden ver en el financiero de la semana pasada y que estuvo ahí en una conferencia de prensa del ministro de Hacienda hace como 15 días. Y nos está hablando con datos del 2013. O sea, ¿dónde estamos? En cuanto a factorización de procesos contables, el mismo ministro nos habla y salen publicaciones con datos del 2013 sobre una cuestión que debería estar al día, o sea, con los sistemas en línea, con los sistemas informáticos, con la calidad de la información. No puede ser que estamos trabajando con datos del 2013, la toma de decisiones no puede basarse en datos desfasados. Se dice que la evasión y la elusión fiscal, también con datos del 2014, es de un 8.29% del PIB, de lo cual hay una evasión de 33.1% en lo que es la capacidad contributiva en el impuesto de ventas, que equivale a un 2.36% del PIB, y un 70% en la renta de las empresas, el impuesto de renta de las empresas, que equivale a un 4.3%, y un 57.3% en la renta de las personas físicas, que equivale a un 1.63%. Eso nos suma el 8.29% del PIB. Si el PIB de Costa Rica, también con datos del 2014, era de 37.282 millones de euros, y tenemos un PIB per cápita de 7.836 euros, ustedes pueden sacar la medición de cuánto es la evasión fiscal que a nivel nacional está dando. Y pueden darse cuenta de que tanto que se está hablando ahorita de reformas tributarias y demás impuestos y de cargar impuestos de ventas y demás,
no es necesario, simplemente lo importante es actuar sobre esto, y ni siquiera actuar sobre esto con reformas tributarias tan complejas como las que han pretendido incorporar y como las que inclusive en este momento se están proponiendo. No, son reformas tributarias de 2 o 3 puntos, de 2 o 3 temas concretos que creo yo darían la posibilidad de recuperar y de por lo menos nivelar la situación de déficit fiscal para no seguir en esa espiral que nos puede llevar al hundimiento y Dios no quiera un caso como el de Grecia de caer en un descalabro económico. Nos falta mucha cultura y mucha educación tributaria a nivel de ciudadanos, o sea, no es lo mismo saber cultura que educación tributaria, pero falta de los dos. La educación tributaria porque la gente no sabe, el ciudadano a pie, como decía que el ministro, no sabe, ni el de Carlos tampoco, sabe mucho de lo que son sus obligaciones tributarias. Mucha gente le llega a uno a la oficina y le dice, mira, es que yo me inscribí en tributación, pero de todos modos me dijeron que el primer año yo no tenía que pagar impuestos. Y cuando llega a tributación y le mete la vuelta porque no presentó la declaración, no pagó el impuesto, pero ¿cómo? Y no lo hace de mala fe, simplemente no sabía, simplemente no tiene conocimiento porque no ha habido educación tributaria a nivel de escuela, a nivel de colegio, a nivel de universidades, solo la gente que está como ustedes llega a una carrera al fin y al campo. Y cultura tributaria donde nadie quiere pagar los impuestos, o sea, nadie no, un 90% de los ciudadanos no quieren o no queremos pagar los impuestos. Y entonces damos la forma de ver cómo nos escabullimos por algunos de los portillos que están abiertos o que tratamos de abrir. Y entonces si tenemos un sistema tributario disfuncional, si las reformas tributarias se han ido posponiendo, si las mismas reformas tributarias no han tenido el enfoque que deberían tener para atender efectivamente la problemática esta, nos da también un esquema de falta de rendición de cuentas a nivel gubernamental y un sistema de impuestos regresivo, donde muchas veces termina pagando impuestos, digamos, el consumidor final, que es el que básicamente no puede quitarse el tiro de que le carguen el impuesto de ventas en el restaurante que va a comer o en la ropa que va a comprar. Pero vimos ahora que hay muchos mecanismos, inclusive offshore y otras que se arman para evadir y para disminuir la carga tributaria, que no necesariamente son ilegales, pero que bueno, son mecanismos que alguien puede aprovechar para eso. Así que, yo no sé si se nos fueron los 2 minutos, lástima que no me di los tiempos, pero ahí ahora tal vez en la sesión de preguntas tenemos más tiempo de poder ampliar algún tema en particular. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a doña Patricia, a doña Cinia, a don Marcelo, a don Emanuel, y de estar aquí participando con ustedes sobre este tema. Cuando a mí me dijeron colabore yendo al foro, hay un tema interesante. Decía cuál es el rol de la contabilidad pública, de los contadores públicos a la economía nacional, y digo yo, me metí en un zapato y yo estudié economía y después políticas públicas, y aunque ejercemos y hacemos auditoría en la Contraloría General de la República, y ahí había un tema. Entonces me puse a estudiar y considerando lo que decía don Emanuel de una comunidad de aprendientes, si no me equivoco era don Manuel o doña Patricia, de una comunidad de aprendientes, retomé algunos temas fundamentales y los escribí. En la casa hice las pruebas y duraba 17 minutos y medio, pero aquí vamos a hacer alguna modulación. La primera es que quiero dejar claro 2 o 3 conceptos. Un concepto clave que es asimetría de información, y a partir de asimetrías de información derivados del concepto de selección adversa y riesgo moral. A partir de eso, ¿cómo se solucionan estos 2 elementos? Ahí sí, ver el rol, no solo de los contadores públicos, sino en general de todos los profesionales en ciencias económicas, todos aquellos que tienen que actuar de contrapeso para equilibrar esas asimetrías de información. Tengo un conjunto de 5 retos que les voy a compartir de lo que yo creo debería ser el énfasis tanto de la carrera de Contaduría Pública como de los contadores públicos siglo XXI, ustedes, y a partir del conversatorio de don Marcelo y de todo lo que ha originado la danza, yo ya me agregué, y ahí le voy a robar 3 minutos a don Jonathan, un epílogo que es como los que hacen jazz,
es improvisación a partir de lo que hemos estado viendo. La teoría económica, todos ustedes llevaron los cursos de economía y hablábamos de el modelo de competencia perfecta. Ese modelo de competencia perfecta parte de que hay una cantidad de compradores, vendedores, que todos son muy pequeños, son tomadores de precios y nadie influye en el mercado. Pero la realidad es más compleja de lo que la teoría dice. Y fundamentalmente hay una violación a ese principio de competencia perfecta y se habla de fallas de mercado. ¿Cuándo hay fallas de mercado? Uno de los casos es cuando hay asimetría de información. ¿Y qué significa el concepto de asimetría de información? Bueno, que una de las partes que está involucrada en un proceso de intercambio, de compra y venta, tiene más información que la otra parte. Sencillamente el vendedor sabe más de los carros usados o nuevos que va a vender que el comprador. Y el comprador en la feria, ahí en Alajuela, desde el viernes a las 2 de la tarde, sabe más de los tomates que va a vender que cuando ustedes van a comprar. Ese fenómeno de asimetrías de información lleva a dos temas que les decía. Una es la selección adversa y el otro tema, el riesgo moral. ¿Qué pasa cuando hay selección adversa? La selección adversa son desarrollos, bueno, este tema, asimetrías de información, es un tema tan importante y relevante que en el año 2001 dieron el Premio Nobel de Economía a Joseph Stiglitz, ustedes lo deben de haber oído, a George Ackerford y a Michael Spencer por desarrollar los temas de los mercados con asimetrías de información. Y además hay otros teóricos como Kenneth Arrow, William Bickley y James Mirlet que han venido desarrollando desde los años 70 todo este tema de asimetrías de información. Una de las consecuencias de la asimetría de información es el fenómeno denominado selección adversa, el cual describe aquellas situaciones previas a la firma de un contrato en las que una de las partes contratante que está menos informada no es capaz de distinguir la buena o la mala calidad de lo ofrecido por la otra parte. Este fenómeno de selección adversa ante esa situación, ¿a qué nos va a llevar? A que esa asimetría de información lleva a que no haya una asignación eficiente de los recursos. Porque curiosamente lo que va a suceder es que los productos de mejor calidad van a ir desapareciendo del mercado, porque no los paga la gente, porque el consumidor no está informado. Y el ejemplo típico que se desarrolla en la selección adversa es el famoso caso de los años 70 que hace George Ackerford, donde analiza el mercado de los autos usados. Y él denomina, un famoso paper de los 70, denomina a los carros usados de buena calidad cerezas y a los de mala calidad limones. Pero al haber esa asimetría de información, el comprador llega y lo que va a estar buscando es descuentos, y el tipo que cuida el carro, que lo está vendiendo bien, aunque sea el año 95, y le van a pedir descuentos y resulta que hay otro que lo da 25% más bajo. La gente empieza a conocer eso y al final el comprador supone que todos los elementos de ese mercado son de baja calidad. ¿Y a qué va a llevar eso? A que los autos, en ese caso, los autos de segunda de buena calidad o las camisas de buena calidad salen del mercado y se genera entonces una ineficiencia en la asignación de recursos y en el sistema económico, porque se termina asignando recursos de baja calidad, productos de baja calidad, servicios de baja calidad. Eso es cuando en general nos vamos por la noción del precio y no necesariamente se ven los otros elementos. Selección adversa también se da muy típico en los mercados financieros y por eso es importante conocer estos temas, y en el mercado de seguros, porque en general cuando se hacen los cálculos actuariales para los seguros, ¿qué se supone? Una determinada cantidad de población y un comportamiento del perfil epidemiológico. Pero de nuevo, al haber asimetrías de información, los posibles asegurados saben más que el que está ofreciendo el seguro. Y si por ejemplo tienen fumadores y no fumadores, la posibilidad de morir de cáncer de pulmón de los fumadores es mayor que los no fumadores. Los no fumadores, ¿qué van a hacer? Van a decir, esa prima, ese seguro es muy caro, yo me voy a ir saliendo. Al final la empresa de seguros va a terminar ¿con quién? Con
todos los fumadores, y resulta que cuando venga y se empiecen a morir, resulta que va a quebrar porque los cálculos que hizo no estaban con base en datos correctos y adecuados para haber determinado la prima de equilibrio que tenía. Vea que aquí empieza a ser fundamental, especialmente en el caso de Administración General de Ciencias Económicas, y ahora vamos a ver por qué importa para los contadores. El otro tema es el riesgo moral. Ya se habló algo, don Luis habló algo, y es otra de las consecuencias de la información asimétrica, es el comportamiento llamado riesgo moral, que es un concepto económico que describe aquellas situaciones en que un individuo tiene información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras personas las que soportan los efectos de los riesgos asumidos. Eso en la sabiduría popular se llama: uno se come las piñas y a otro le duele la panza. Ese es el riesgo moral. Cuando alguien toma decisiones que van más allá, arriesga más, asume un nivel de riesgo mayor porque las consecuencias no las paga ese que está tomando esas decisiones. Esto se modela en economía con un modelo que se llama principal agente. El modelo principal agente marca esos elementos. Y ahí es donde vemos que es muy importante estos modelos para explicar, por ejemplo, las relaciones. Y ahí vamos a ir entrando un poquito. Por ejemplo, cuando hay una cooperativa, que hay un equipo gerencial, hay una asamblea de socios y hay un consejo directivo, uno dice, bueno, ¿quién es el principal? El principal son todos los socios de la cooperativa o los socios en cualquier otra estructura. ¿Quiénes son los agentes? El consejo de administración más la gerencia. Pero posiblemente el gerente, si tiene ciertos estímulos, tiene elementos para asumir mayores riesgos que lo que asumiría eventualmente el común de los asociados. Pero los asociados, al no tener toda la información, al haber hecho un mandato, no conocen esos elementos y no los pueden moderar. En teoría financiera es aplicable estos dos conceptos porque al haber asimetrías de información entre un prestamista y el prestamista y el prestatario, hay asimetrías de información. El prestamista en general no sabe qué va a hacer y por qué con la plata que va a prestar, entonces empieza a asumir elementos de riesgo moral, no sabe qué va a hacer el otro. ¿Y cuáles son sus mecanismos de ajuste? Aumentar tasas de interés, aumentar las garantías o eventualmente restringir el crédito. Estos elementos tienen consecuencias importantes en la economía. ¿Por qué? Porque a mayores tasas de interés, menos crédito, menos inversión, menos construcción, menos actividad económica. A mayor garantía el costo del crédito es mayor, o cuando hay restricciones de crédito también, y sencillamente entonces ahí lo que vamos a tener es contracción económica. Otro mercado típico de asimetrías de información es la regulación de los servicios públicos. Cuando vemos en Costa Rica a un regulador general, a RECEP o cualquiera de los reguladores, la característica fundamental es que ese regulador tiene menos información que los prestatarios de los servicios. ¿Qué va a suceder en esa estructura? Bueno, el prestador de los servicios conoce mejor su negocio que el regulador, ya que posee mayor información, tanto financiera, presupuestaria, contable y de las tecnologías que está utilizando. Y del giro del negocio, ya conoce bien cuál es el negocio. El regulador, por más que estudie, se prepare y no necesariamente conoce. Esos elementos esas asimetrías de información de nuevo, llevan a asignaciones no óptimas de los recursos o a situaciones donde hay insatisfacción en la prestación de los servicios. ¿Qué se ha hecho entonces para regular cómo superar la asimetría de información? Bueno, los desarrollos vienen desde los años 70 con Ackerford. Se requieren incentivos, señales, tales como normas, garantías, contratos, regulaciones, información pública, marcas con reputación, buena intermediación, señalización de productos, aprobación de leyes para prevenir el oportunismo,
Y en general lo que decía ahora don Luis, una delegación legal donde el Estado trate de garantizar vía los colegios profesionales la garantía de reducir estas asimetrías de información. Y ahí es donde se cae un elemento fundamental, o sea, cuál es el rol fundamental de los auditores, de los contadores, de los expertos en finanzas. Dar una garantía razonable a esos terceros, a esos que están desbalanceados de la información que tienen, de que en esa relación, ¿cómo les puede ir? Porque ellos están garantizando, certificando la existencia de información. Y aquí viene un elemento fundamental, la calidad del servicio que se tiene que dar, la confiabilidad del servicio. Y caemos en una palabra clave, la confiabilidad en la emisión de las certificaciones, en la emisión de los criterios, en la emisión de los criterios profesionales. Dentro de estos elementos de asimetría de información, bueno, hay desarrollos importantes. Indiscutiblemente, en cualquier empresa y en cualquier lugar se ocupan factores de control interno. Un elemento clave es el control interno. Y el control interno se debe gestionar como un elemento de gerencia, no como algo que pide alguien, no como una majadería, dirían otros, sino sencillamente como elementos fundamentales que van a garantizar el proceso productivo, el proceso de generación de información, el proceso financiero, contable, el proceso de evaluación de los planes, de las metas que se tengan, que permitan a un externo, a esa junta directiva, a ese banco que va a prestar o a otros, formarse un juicio con información precisa. Recordemos que dentro de esos términos la administración juega un rol importante, sea pública o privada, o sea, hay elementos de control interno que la administración tiene que tomar. Y dentro de esos elementos hay un factor fundamental, son lo que se denomina el ambiente control. Y el ambiente control tiene que ver con los valores y con la formación y con la forma de hacer negocio real y efectivo en las organizaciones. Y tiene que ver indiscutiblemente con los valores éticos y la forma en que se haga. Entonces el ambiente control define en cualquier acción, llamémoslo así, marca el ADN de una organización. Cuando pasan elementos de lo que decía don Luis, el boom inmobiliario, uno lo primero que cuestiona es cuál era realmente el ambiente control que existía en esta organización para prever estos comportamientos. Recordemos, selección adversa y riesgo moral. Un caso sonado en este proceso de aprendiente, me fui al 2001. Muchos de ustedes apenas nacían, si acaso. El 2001 fue revelado en octubre del 2001 un caso tremendo. Fue el caso de la empresa norteamericana dedicada a las energías, Enron, y que trajo como consecuencia la quiebra de Arthur Andersen. Arthur Andersen era una de las 5 sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo al 2011. Y eso que usted dice nunca se va a caer. Y eso que usted dice, ese equipo no va a perder en Alemania, y lo bailan y se meten. Y esos son los casos. ¿Y qué pasó? Bueno, 11.000 millones de dólares estimados en pérdidas. Y este caso estaba considerado como la reorganización por bancarrota más grande en la historia de Estados Unidos y la mayor falla de auditoría. Entonces, cuando uno ve que las asimetrías de información son elementos relevantes, ¿Y qué pasó con eso? Según las evidencias y todas las investigaciones, existe evidencia de que la alta dirección de las empresas de Enron, la dirección de finanzas, en general toda la alta dirección, no solo engañaron a la junta directiva y al comité de auditores. Ahí de nuevo, el modelo agente principal. ¿Quiénes eran los principales? Junta directiva, eran los accionistas. ¿Quiénes eran los agentes? Los gerentes. Y sobre prácticas contables de alto riesgo, y dentro de esas escondieron millones de dólares
de cifras de ofertas y de proyectos que habían sido un desastre. ¿Y qué pasó? Estos altos ejecutivos presionaron a Arthur Andersen Corporation, la empresa de auditores, para que ignorara los problemas y no certificara adecuadamente los problemas que había. De nuevo, riesgo moral. O sea, el riesgo moral es un elemento fundamental en el ejercicio de la auditoría, de las finanzas, de la administración, fundamentalmente cuando ustedes van a tener que definir el patrimonio de empresas y de personas de terceros. O sea, es un tema serio y la evidencia lo demuestra. Leas en el caso Enron, investiguenlo y se van a acordar. Riesgo moral fundamentalmente, y llevaron a la quiebra de Arthur Andersen. Para ir cerrando y que me dé tiempo para el epílogo, yo me planteé compartir con ustedes 5 retos del ejercicio siglo XXI de la auditoría o de la contaduría pública. 1. Se debe migrar al desarrollo de auditorías basadas en análisis de riesgo. Sea el análisis del riesgo inherente, es decir, cuál es el riesgo propio de una actividad que estamos auditando, del riesgo de detección, es decir, que no lo pueda ver el auditor o el equipo de auditores, y riesgos de control, elementos básicos que por la administración de la auditoría y el equipo de auditores cometemos o podemos cometer. Entonces, migrar a la auditoría basada en riesgos como una respuesta lógica y proactiva a los riesgos que existen en las actividades económicas de toda gestión, sea público o privada, en donde el auditor debe brindar el soporte técnico necesario para coadyuvar en el tratamiento de esos riesgos, de riesgos internos en la organización y riesgos externos. En el caso de las auditorías gubernamentales, el ejercicio de la auditoría gubernamental debe ser proactivo y orientado al incremento de la calidad y cobertura de los servicios públicos, por lo que exige que la fase de planificación de las auditorías oriente los esfuerzos del equipo auditor hacia la mitigación de riesgos relevantes, de riesgos fundamentales, de esos riesgos donde sabemos que por el riesgo moral o asimetría de información de los tomadores de decisiones pueden haber impactos relevantes. La tercera, la contaduría pública como una profesión que en su ejercicio forma parte del sistema de control, ese sistema que hablaba don Luis, que ahí están las leyes, ahí dentro de ese sistema, unos de control interno, otros de control externo. El ejercicio de la contaduría pública forma parte de eso. Debe aportar información relevante, oportuna, confiable y clave para reducir esos fallos de mercado, es decir, para reducir las asimetrías de información, para decirle a aquella parte que tiene menos información en una relación de intercambio, cuidado porque las cifras no van a salir. 2 minutos, ¿sí? Ok. La otro reto es el ejercicio profesional interdisciplinario y ajustado a los cambios tecnológicos. O sea, el nuevo reto de la contaduría en general en la emisión de estos informes y estados es un reto de tener un ejercicio interdisciplinario y ajustado al cambio tecnológico. Y el otro, creo que ya tiene que ver con el tema del riesgo moral, no dejarse capturar por el agente. Y lamentablemente muchas veces quien contrata al auditor, en el caso de es la administración, y la administración es la que toma decisiones, la administración es la que sabe más, y en buena teoría, que me contrate la administración, el servicio que le estoy brindando es a la asamblea de socios, es a la asamblea de accionistas, es a esos otros que ponían la plata en Enron y al final se llevaron 11.000 millones de dólares. Entonces ahí hay un gran riesgo, y ese es el reto, no dejarse capturar, y ya tiene que ver con un dilema indiscutiblemente ético. Y por último, el epílogo. Hemos venido avanzando en este país, pero cuando uno compara ciertos elementos, y este sí es el epílogo, es a partir de lo que decía don Marcelo y otras cosas,
y uno ve el cambio en la UTN y la ve con mucha esperanza, indiscutiblemente no solo por su enfoque regional, sino al ver este auditorio lleno y uno dice, bueno, se llena de esperanza. Se llena de esperanza en un país que para mí, yo he puesto a reflexionar y desarrollo los problemas de Costa Rica con el IMC, que no es índice de masa corporal, sino es la incompetencia, la mediocridad y la corrupción que nos están agotando. Incompetencia porque los abuelos pudieron hacer la pista y el puente Alvirilla hace 50 años y ahí sí, el 90% de ustedes no habían nacido. Entonces imagínense, y ahora no podemos hacer eso como país. Y esta comunidad de aprendientes, el gran reto es actualización profesional para evitar la incompetencia, para evitar la mediocridad, y también esa sed de corrupción es no caer en el riesgo moral, es hacer el trabajo ético y responsablemente y, como dirían por ahí, no vender la primogenitura por un plato de lentejas. Creo que contribuirían fundamentalmente y tenemos que contribuir a este país administrando esos tres elementos. Acuérdense del índice de masa corporal, incompetencia, mediocridad y corrupción. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos, y le vamos a dar el espacio a Dunia para que nos haga la presentación de su ponencia de esta noche. Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, autoridades académicas y compañeros de la mesa. Gracias por la deferencia de invitarme en mi nombre propio y en el nombre del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Me pidieron que hablara sobre los aportes de la contaduría pública y eso es para mí un universo. Aunque para algunos les suene meramente a contabilidad, gracias mucho tiempo superamos esa parte de la gestión porque lo hemos venido transformando en mucho más. Es un área importante, es un meollo del tema, pero no es la única área de conocimiento que nosotros practicamos. Y me gustaría que eso lo tuviéramos presente porque es algo que marca muchas veces que nosotros mismos no apreciemos la importancia del trabajo que hacemos para el bien común. Y como decía, ayer nos consideraban básicamente que nos dedicábamos al área de contabilidad, preparar información. Y don Lucas Pacioli hace sus siglos nos dejó una ecuación contable, un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo y unos cuantos asientos por realizar. Y los compañeros de los impuestos, que fueron también de los primeros que nacieron y eran parte de nosotros en esos inicios, nos dejaron un santo, era San Mateo, ¿verdad? El Señor previó que nos acompañara porque mucho es el riesgo que tomamos cada día. Entonces, nacimos básicamente por eso. Nacimos para darle fe a un señor feudal de que sus impuestos sean recaudados, a un rey. Nacimos para sumar, restar y presentar un informe financiero de aquella época que el negocio funcionaba. Y aunque hoy hablamos de globalización, la iniciaron los fenicios y los vikingos y a ellos les dimos los primeros servicios. Pero hoy hemos evolucionado y como mencionaban los compañeros de la mesa, la demanda social es mucha y la de los empresarios. Es un servicio, es una profesión. Las profesiones se justifican en la medida que cumplimos y satisfacemos la necesidad por la cual somos creados. Y si no, piensen en las profesiones que hoy ya no existen. A nadie lo contratan por ser mecanógrafo, ¿verdad? Ya las máquinas de escribir no las vemos más que en los museos y en alguien que le tiene cariño en la casa, como en la mía. Así es. Hoy se espera del contador público autorizado, en especial, un ejercicio de la contaduría pública que agregue valor a las empresas, sea la función cualquiera que ejerciere, no solamente a lo interno de la empresa, no solamente a los empleados, proveedores o acreedores, sino también a los bancos, a los entes de regulación y a todos nosotros, porque al final de los negocios de los demás vienen los impuestos que permiten el funcionamiento del Estado y mutuamente de los derechos y obligaciones que el Estado nos da es que se hacen los negocios. Por eso podemos decir que la contaduría pública entremezcla 4 áreas importantes de conocimiento y son los pilares de su gestión. Es la contabilidad, que permite el procesamiento, la acumulación de las transacciones para presentar información relevante y oportuna, como muy bien señalaron mis antecesores, a los interesados, amplia gama, que van e incluyen a ustedes mismos.
Suelo preguntarle a mis estudiantes, ¿tienen inversiones? Y me dicen, no, profe, ni me aguanta para el mes el salario. Eso es mentira. Si estás en la caja, si tienes un salario, tienes inversiones, pero nos olvidamos de ella y dejamos de velar cuál es el rendimiento de mi inversión. Señores, si ustedes trabajan, tienen inversiones, sería bueno que se fijaran qué dicen sus auditores y qué dicen los entes reguladores de sus inversiones. Las finanzas y la gerencia, porque medimos, evaluamos el desempeño financiero de la gerencia. Entiéndase gerencia no solamente como la persona que tiene título de gerente, no solamente como el que tiene título de administrador, sino toda persona que planifica, organiza, dispone de recursos para la ejecución y la consecución de un fin en un tiempo dado, porque al hacer negocios es a lo que vinimos. Y de la auditoría, porque velamos por el aseguramiento de la calidad de esta información, de que los demás puedan confiar. Los negocios se basan en confianza, se basan en información, pero yo tengo que poder creer en esa información, y para eso es la auditoría. Me la definió un profesor muy querido, don José Silva, hace muchos años, como evaluar y asesorar, y ese es el mayor reto de un auditor hoy por hoy. Dentro de los entes de regulación que a nivel internacional el país se ha abocado por acompañar en ese proceso de un marco común para la preparación de la información financiera, sea cual fuera el sector, para ese proceso de alinearnos con los grandes estándares internacionales, el colegio adoptó los estándares promulgados por el IFAC y por el IAS. El IFAC se dedica a la parte de auditoría, normas de contabilidad del sector público, emite las normas internacionales de educación que doña Patricia practica al diseñar sus cursos con sus demás profesores, porque nuestra profesión, a diferencia de otras, tiene normas internacionales de educación que deben de ser observadas no solamente durante el proceso de selección de los estudiantes, sino su formación y el ejercicio profesional posterior. Eso es importante porque a veces lo olvidamos. Y lo que son las normas internacionales de información. Estos son los principales estándares, existen otros, pero esto es lo que el mundo, más de 118 países, ha adoptado como su marco para preparar y evaluar la información financiera. Y para ese mundo de más de 118 países, habemos 2.500.000 contadores, 2.500.000, para velar por los intereses de todos. Se hace poquito, ¿verdad? Si ustedes creían que en la Contraloría hace falta gente o en el PAMI, imagínense en esta materia. Pero no es una cuestión tanto de cantidad de gente, es de que hagamos el trabajo como tenemos que hacerlo, todos los que actuamos, no solamente nosotros. Y pues hacemos esa actuación a través de diferentes servicios: evaluación de riesgo, control interno, análisis financiero, auditoría interna, auditoría externa, auditoría de tecnología de información, auditoría forense, certificaciones. Es una gama tan amplia. Esa gama tan amplia es lo que permite nuestro nivel de empleabilidad. Y al final generamos entonces esa información, ya sea que usted actúe como analista de riesgo, ya sea que usted actúe como auditor interno, auditor externo, gerente financiero o gerente general. Usted genera esa información, evalúa esa información y usa esa información para tomar decisiones, que a eso vamos a las empresas. Y tenemos entonces la información financiera, la tributaria, la de costos y la gerencial que ustedes habrán visto en sus cursos. Pero ¿qué es lo que hoy nos reclama la sociedad? Nos reclama, como decía el compañero que me precedió, que seamos creíbles en nuestro actuar, que apliquemos el conocimiento, la técnica y la ciencia en la preparación de esta información, que seamos honestos en nuestros juicios, que sea información oportuna, comparable con otras latitudes y que podamos confiar en que esos datos tienen un riesgo de asimetría razonable para tomar decisiones. Pero vamos a los números, porque al final todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo se traduce? En números, a la persona, al empleo. El nivel de empleabilidad de nuestra carrera, la que elegimos, supera el 97% en nuestro país. Eso no lo puede decir otras carreras. Y más aún, como el dinero, dice un amigo, que nunca estorba, habría que ver.
Las personas que se gradúan de licenciatura en Contaduría Pública en general y en Ciencias Económicas, pero específicamente en Contaduría me voy a referir, incrementan su salario un 30% en menos de 6 meses después de graduados. Eso cuando usted ha tenido hacer el trabajo, ¿verdad? Porque muy bien mencionaron los compañeros, pues quien no le gustó al final en lo que se graduó, o no tuvo la misión de irse preparando para el momento de su graduación. A nivel de su jefe, estos son los datos de los fondos que son administrados en los bancos, y ahí estamos presentes. Total de activos es un número, como diría mi sobrino, hay que tomar aire, tía, para decirlo. 26.173.951.899 de colones. En utilidad, 759.716.521.000. En su jefe, utilidad, 54.621 millones. Esto es la parte de seguros que mencionaba por acá el compañero. En el mercado de valores, 18.318.941.670. ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué digo que eso es nuestro aporte? Esos datos salen del trabajo de un contador, del trabajo de un analista de crédito, de la certificación de ingresos que aportó una persona física para que le dieran créditos, de la opinión de un auditor externo sobre un conjunto de estados financieros para que le renovaran la línea de crédito, del auditor interno que refrendó esa información. Todos esos estados financieros tienen al menos 4 firmas de un contador público autorizado. Esos datos son elaborados a través de los contadores públicos. Nosotros velamos por esa información y la evaluamos en sus diferentes momentos. Así que es nuestra responsabilidad, pero también de los administradores. A veces cuando una de las empresas le dicen, es que el control interno falló, ¿quién sabe que estaba el auditor? Es que el control interno no es responsabilidad del administrador. La planificación y detección del fraude no es responsabilidad, del contador. El control interno no es responsabilidad del contador. El pago de los impuestos no es responsabilidad del contador. Es responsabilidad de quien ejerce la gerencia, en su más amplio concepto, del dueño de negocio. La responsabilidad del contador público era hacer lo correcto, presentar la información correcta, medirlo con la mejor técnica. Y por eso nuestras normas de auditoría siempre recalcan que aspectos de control interno, fraude y demás es responsabilidad de la administración. ¿Y cuánto nos cuestan? O podemos hablar de que son errores. El compañero mencionaba Enron, y hay una cifra escandalosa de millones de dólares perdidos, mapeados a través del mundo, 64.400 millones. Pero a mí no me duele tanto eso. A mí lo que más me duele son los 30.000 empleos directos que se perdieron. Las 4 personas que económicamente, como mínimo, fueron afectadas por esos 30.000 empleos. Me duelen las pensiones, los fondos de pensiones de esos empleados que se perdieron. Eso es lo que me duele la confianza de la gente, porque entonces lo piensa antes de invertir sus ahorros y los prefieren en el colchón. Pero el emprendedor, el microempresario, necesita ese dinero para poder poner su negocio, necesita que otro preste su capital. Y entre esos emprendedores están ustedes incluidos, y acaba de decirlo su señor rector, que también para eso lo forman. Y esta profesión es tan noble que somos de las profesiones con más alto índice de emprendedurismo, profesionalmente hablando. Muchos, y ahora me permito poner de ejemplo a su compañero Oscar, hacen sus propios negocios. A la par de un empleo incluso de 48 horas tienen otro negocio, llevan contabilidad, hacen otra cosa. Y qué dicha que los forman para ser hombres de negocios, no para ser meros oficinistas ni mandados. WorldCom es otro costo de estos errores, 3.850 millones de dólares a la basura. Pero eso no es lo único, también tenemos nuestras historias en nuestro país. Copemex, 5.500 millones, lo que a ustedes y a mí nos sobra en el bolsillo.
en cuestión de meses. Y ahí están no solamente contadores públicos, nosotros no somos los únicos responsables. Lo era sugerencia y también las personas cuando permitimos que el mal progrese. En la Biblia hay un versículo que yo en lo personal valoro mucho. Dice que el mal progresa cuando el hombre de buen corazón lo permite. Cada vez que nos hacemos los tontos, cada vez que uno de ustedes dice, a mí no me importa, eso no es mi asunto, son responsables de esos problemas. Y un día diciendo en clase, refiriéndome al caso del Banco Anglo, y contando cómo los empleados veían la fiesta pasar y no todos tomaron acciones, me levanta la mano un estudiante y me dice, profesora, sí, yo soy uno de esos. Hasta que me sentí chiquita, porque dije, ay, quién sabe si me va a pegar. Y me dice, profe, es cierto, veíamos las cosas pasar, pero creíamos que todo está bien y no nos interesó preguntar, no nos interesó cuestionar. Fuimos a las fiestas, profe. Yo era un simple analista de crédito y participé de eso y uno lo veía. Decía, qué raro que estemos tan bien, y lo dejamos pasar. Y a mí me ha costado caro porque en la calle no me han valorado igual mi trabajo y cuando digo que vengo del Banco Anglo me ha pesado. Y no es el único. Pregúntenle a las personas que trabajaban en las financieras que han cerrado. Pregúntenle a ellos. Señores, esto no es un error contable. Esto es un tema de ética. Eso no es un asunto de que escogió mal la política contable. Eso no es un asunto de que se dé mal la valoración de mercado de las inversiones. Eso es un asunto de que alguien planificó una estafa y de que alguien vendió su conciencia. Pero ¿cómo hacemos para mantener la calidad de los servicios que brindamos a nuestra sociedad, a nuestra razón de ser? Lo planificamos y lo hacemos a través de estándares que abarcan desde el ejercicio de la práctica profesional, como el perfeccionamiento de un sistema de control de calidad que asegure que los trabajos son realizados conforme a los estándares internacionales y de la manera más rigurosa posible, y que el profesional ha sido preparado para ejecutar sus labores. Este perfil del CPA no es como otras carreras, y bien lo decía el compañero que habló de primero, Dormis. A nosotros, nuestras normas nos cubren desde que estamos ingresando a la preparación y abarca la ética desde el primer día que ponemos un pie en la universidad hasta el último día en que ejercemos la profesión. Es la ética la parte fundamental de todo nuestro quehacer y junto con ello la actualización constante de nuestras habilidades, porque los negocios cambian mucho. Yo solo decir que yo fui a clases de historia. Yo fui a que me enseñaran contabilidad con USGAP, con normas mexicanas, con unos principios ahí argentinos que a veces salían a reducir, con Friedrich Miller. Y cuando estaba terminando de graduarme del bachillerato me dicen que ya nada de eso sirve. ¿Ha visto usted? ¿Ustedes creen que me dijeron puede volverse a las aulas y vuelva a llevar todos los cursos sin costo? El tiempo lo vamos a detener, no va a correr en su vida. No. Y había que trabajar. Y entonces a lo que vinimos, a estudiar, a aprender y a practicar, haciéndolo a la vez. Así es la contabilidad demandante. ¿Cuántas nuevas resoluciones sin impuestos salieron hoy? ¿Cuántas normas de auditoría fueron modificadas? ¿Cuántas normas de información financiera? ¿Cuántas leyes fueron cambiadas? Porque nosotros a veces terminamos pareciendo abogados. Porque hay que manejar como 100 leyes para tomar una decisión en nuestro país. Entonces esta piedra angular, y angular porque en las construcciones de antaño, que ustedes podrán ver esos grandes muros, esos monasterios, había una piedra que si usted la tapaba, todo el edificio se caía. Bueno, como muy bien dijo Don Luis, en nuestro caso es la ética. Pero ¿cómo se ejerce la ética? Les pondré un breve ejemplo.
completed using Powtoon. El asunto de la ética es un asunto de carácter, como ustedes vieron, de tener valor. No es un asunto solamente de talento. Y también tiene consecuencias legales en nuestro país, contempladas no solamente en el Código de Ética del Colegio, que tiene implicaciones legales en el área del derecho público, sino también en el área penal y tributaria y civil. Así que tenganlo muy presentes, que no es simplemente, como dicen por ahí, palabras, son hechos, y es lamentable ver colegas en la cárcel, colegas suspendidos que no pueden ejercer sus trabajos y que son despedidos sin responsabilidad patronal también. Porque esto al final, este tema de la ética, se ejerce con carácter, y para ejercer el carácter usted tiene también que estar muy consciente de cuáles son sus responsabilidades. Y me permití copiar unas palabras de John F. Kennedy que dicen lo siguiente: para aquello a quienes se les es dado mucho, mucho les es requerido. Y ustedes están en esa lista. Menos de una persona de cada 10 en el mundo llega a la universidad y se gradúa. Y cuando en el futuro la gran corte de la historia se siente a juzgarnos a cada uno de nosotros, anotando si en nuestro corto periodo de servicio cumplimos nuestras responsabilidades, porque no son de nadie más que de cada uno de nosotros, nuestro éxito o fracaso en cualquier posición que hayamos tenido será medido por la respuesta a 4 preguntas. La primera: ¿fuimos nosotros verdaderos hombres de valor? ¿Qué es valor? Es agregar, es sumar, es hacer la diferencia, es hacer el trabajo de manera honesta, con calidad. Es que cuando usted no está en la empresa se siente la diferencia, y en positivo, ¿verdad? No es que respiran de alivio. Fuimos verdaderos hombres de criterio. El criterio para nosotros es el escepticismo profesional, y no se trata de ser desconfiado, se trata de someterlo todo a prueba y retener lo bueno, como dice en la Biblia. Se trata de tener un criterio previo estudio, no de hacer afirmaciones ligeras, de estudiar las situaciones antes de resolver. Tercera, fuimos verdaderos hombres de integridad. Entre lo que digo y hago, no debe haber diferencia. No importa si es de día o si es de noche, si estoy en Costa Rica o en el Polo Norte. Y les anuncio, por si no lo sabían, que el Código de Ética de Costa Rica es extraterritorial. Dice que debo cumplirlo, así esté en el Polo Sur y sea domingo. Así que no crean que solamente les cubre en horario de oficina. Finalmente, fuimos verdaderamente hombres de dedicación. Se trata de la debida diligencia, se trata de la actualización constante, se trata de hacer el trabajo bien hecho, de mantenerse actualizado, pero sobre todo de tener presente el interés social, el interés común, que es al final al cual servimos en la contaduría. Por eso, integridad es hacer lo correcto, como decía C.S. Lewis, cuando nadie te está mirando, y les reto a hacer eso cada día. Gracias. Por su disertación. Me llama la atención las disertaciones de los 3 panelistas, que aunque si bien es cierto cada uno tiene un enfoque diferente, los objetivos de la presentación fueron muy coincidentes. Yo creo que eso es porque eso es lo que nos revista a nosotros los contadores públicos, que tenemos una esencia en común y trabajamos sobre todos estos aspectos que ellos han hablado. Si resumimos lo que ellos dijeron en esta noche, podemos hablar de un control en un ambiente establecido en las organizaciones, donde la gente pone la confianza en nosotros y debemos de dar fe de todo lo que nosotros hacemos. Regido por normas y con ética, con valores, si no, no podemos hablar de lo que es la ética, de un riesgo ya sea adverso y moral, como se le pueda llamar, y también financiero, inherente, o cualquier tipo de riesgo que vamos a medir, que está en la ley 8292 contra la Ley General de la República, ¿verdad? La Ley General de Control Interno, y que es coincidente con las normas COSO, las que rigen la parte privada de septiembre del 2013, que es la última actualización, hablando del tema de actualización profesional. Me gustó mucho el índice de masa corporal, ¿verdad? Esa incompetencia, mediocridad y corrupción, que es lo que hay en el país, una apatía tan grande para todas las cosas que se están haciendo y que necesitamos una conversión, un cambio, y de 180, ¿verdad? No de 360, porque volvemos al mismo lugar donde estábamos. Queremos un cambio radical, y en ese cambio radical la gente necesita tener en nosotros confianza,
qué es lo que a veces está pasando y ya todos conocemos la corrupción y todo lo demás que ya hemos hablado. El último aspecto fue dos frases que a mí escuché en esos días y me llenó de mucha insatisfacción. Fue ver ahí en Facebook, ¿verdad? Los que estamos ahí facebookeando de vez en cuando, casi todos los días, a toda hora. Dice que no faltan recursos en Costa Rica sobre ladrones. Qué feo es escuchar eso, donde todo el mundo entero, gracias a esa información asimétrica que se da, nosotros lo vivimos, ¿verdad? Y qué feo escuchar que en nuestro país la gente tenga esa expresión. Y como le digo siempre a mis alumnos, nuestra carrera está expuesta con un pie en la calle, en la cárcel y otro en la casa. Pero tenemos que ser éticos para que eso no suceda. Pero siempre les digo, si le tocará a uno enfrentar lo que la compañera puso en el video, ¿verdad? Que sea uno por tonto, pero nunca por ladrón, ni sinvergüenza. Y eso requiere esa ética que estamos hablando. Para cerrar, porque no me toca a mí disertar en esta noche, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos. Así es que queremos que sean bien concretos y directo al panelista que le quieren hacer la consulta. Muchísimas gracias porque ha sido de verdad una noche, yo creo que muy enriquecedora, pero también muy retadora. Creo que todos los panelistas nos lanzaron retos importantísimos. La docencia, bueno, la academia, tiene tres áreas fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión. Y yo creo que don Luis me lanzó a mí un reto que tiene que ver con la extensión y que yo lo voy a relanzar a ustedes. Don Luis decía que cuando llegan las personas a la universidad no tienen una educación de tipo tributario, de tipo fiscal. Que los niños y los jóvenes no han sido educados en eso. Muchos de ustedes ahí, sentaditos, tienen que hacer un TCU en algún momento. ¿Qué les parece si planeamos un TCU que tenga que ver con educación financiera, ética y de tributación a nivel de escuela y a nivel de colegio? Son talleres para sensibilizar. Entonces, muchas gracias a los tres, muchas gracias a don Luis por el reto y ustedes los espero en mi oficina con un buen proyecto de TCU, de extensión. Ese sería el área de extensión y creo que podríamos impactar, innovar y hacer cambios en nuestra sociedad. El día de mañana, estamos consolidando el futuro, dijo el rector, y el día de mañana sus clientes van a ser más honrados gracias al mismo trabajo que ustedes pueden sembrar. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias. Queremos darle un aplauso a los panelistas. Y vamos a dar a la Selena para el cierre de la actividad. No se vayan porque todavía más un poquito. De inmediato llamamos a la señora Patricia Calvo, al señor Jonathan Quiroz y a los estudiantes que van a hacer entrega de los reconocimientos a los panelistas. Bueno, muchachos, vamos a entregar los certificados de participación y de agradecimiento a los panelistas, no sin antes darles a ustedes una felicitación por la participación del grupo total de los estudiantes que planificaron, pero también del público. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y a los docentes y a las autoridades aquí presentes, igual al señor Don Carlos que está tomando el video, a Selena que es la jefe de mercadeo que está casi 9 de la noche todavía acá y entró desde las 8 de la mañana a la universidad. De manera que este es un trabajo en equipo y este éxito de hoy es de todos. Muchísimas gracias entonces y adelante, totalmente invitados a seguir haciendo actividades de este tipo. A los panelistas de lujo, felicidades, gracias por poner su esfuerzo y su grano de arena en la formación de estos jóvenes y quedan totalmente invitados para próximos acontecimientos. Voy a entregarle al señor Luis Manuel Chávez un reconocimiento, un título que dice Universidad Técnica Nacional, Decanato, Carrera de Contabilidad y Finanzas,
otorga el presente certificado de agradecimiento a Luis Manuel Chávez Carranza por su participación como expositor en el foro Aportes de la Contaduría Pública a la Economía Costarricense realizado en la sede central el 7 de abril del 2016. Por favor, denle un fuerte aplauso. Bueno, de igual forma vamos a llamar a don Juan Carlos Barbosa Sánchez, el título es igual, ¿verdad? La Universidad Técnica Nacional, el decanato, carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento a don Juan Carlos Barbosa Sánchez por su participación como expositor en el foro Aportes de la Contaduría Pública a la Economía Costarricense. Muchas gracias, don Juan Carlos. La Universidad Técnica Nacional, el decanato, la carrera de Contabilidad y Finanzas, otorga el presente certificado de agradecimiento a Dunia Zamora Solano por su participación como expositor en el foro Aportes de la Contaduría Pública a la Economía Costarricense, realizado el 7 de abril del 2016. Finalmente, los estudiantes harán entrega del agradecimiento. Bueno, aquí hay una sorpresa, entonces por favor no se muevan. Bueno, muchachos y muchachas, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos por la participación.